Muy buen día, hermanos. Un placer saludarlos. Qué bueno que estamos por acá. Nos sentimos muy acompañados, muy arropados, porque sabemos que independientemente de la congregación del Gólgota, acá en la Ciudad de México, hay también muchas otras personas en otros lugares que nos hacen el favor de acompañarnos y pues nos arropan mucho, nos sentimos muy acompañados. Queremos enviar un saludo muy especial a unas 60 personas a quienes Alejandro Flores les hace llegar el link y escuchan la predicación. Espero que también los boletines también estén llegando a ustedes. En Puerto Rico, Nelly Torres también comparte a su congregación allá y les abrazamos también, les enviamos un muy cordial saludo. A la señora Lolita Becerril en Xochimilco, la conocemos a través de Daniel, su hijo, y qué bueno que nos acompaña, es un placer saludarla. Oscar Martínez, Teresita, allá en Monterrey, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, con sus hijas, Jimenita, con Samantha, Sam, bendiciones también para ustedes. En Monterrey, Ramiro Garza, un abrazote, brother, gracias a Dios por tu vida. Gaby Torres también, sus hijos en Xochimilco, nos hacen el favor de conectarse. Pues igual estamos muy complacidos con la reunión de los miércoles a través del Zoom de la congregación, que podemos orar un momentito, escucharnos y vernos. Vernos es un placer, es una bendición muy grande. Damos gracias a Dios por estas cosas que nos da. Estamos listos, tome su Biblia, si tiene dónde tomar notas, es bueno, muchos pasajes, muchos versículos no los leemos ahora, pero les doy la cita bíblica, anótenla y después en la semana con calma. Tome su cafecito, acomódese y bueno, pues un comentario también que quiero hacerles es que estamos enviando los boletines en el formato normal del boletín y en otro formato con letra más grande, tamaño carta. Hay hermanos, en especial adultos mayores, que les gusta mucho usar el boletín o el escrito, y les rogamos a quienes pueden imprimírselos que por favor lo hagan. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra predicación de hoy. Vamos a orar a Dios y vamos a ponernos en sus manos. Bendito Padre Celestial, queremos agradecer la vida, queremos agradecer la salud. Gracias que estás con nosotros, gracias que nos sostienes, que nos guardas, que nos libras del mal, que nos libras de percances, que nos libras también de enfermedades. Y Señor, seguimos poniendo el planeta en tus manos, seguimos poniendo en tus manos los continentes, las naciones, rogándote, Señor, que tú reprendas toda enfermedad, todo virus, todo espíritu de enfermedad, lo eches fuera. Bendice la humanidad, oramos en general por salud, por quienes han sido contagiados, que se recuperen, Señor, que les des la victoria, que bendigas a los gobernantes, a las autoridades, que les des mucha sabiduría, mucha prudencia, mucha inteligencia para gobernar las naciones. En especial también oramos por México, para bendecir al presidente, para bendecir al gabinete. La Ciudad de México la ponemos en tus manos. Padre, rogamos al Espíritu Santo que esté aquí. Jesús, gracias por darnos tu palabra, que donde 2 o 3 o más se reúnen en tu nombre, tú ahí estarás en medio de ellos. En esta hora compartimos tu palabra, Señor, confiando en ello, que tú nos hablas, que tú nos bendices. Bendito seas, te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. En la enseñanza anterior, que tenía como título Soltando el pasado, estuvimos considerando el pasaje de Efesios 4, 17 al 19, lo recuerdan bien, salimos apedreados todos, ¿verdad? Dice el pasaje: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es el pasaje de nuestra enseñanza anterior, soltando el pasado. El tema de hoy, aprendiendo de Cristo, el tema de hoy es aprendiendo de Cristo, y lo justificamos en el siguiente pasaje que está inmediatamente, Efesios 4 y los versos ahora del 20 al 24. Efesios 4 del 20 al 24. Si gustan lo leemos. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, en los versículos anteriores dice ya no andéis. Por eso dice ahora, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, para vivir en la voluntad de Dios y tener un andar digno, así como para llevar fruto para la gloria de Dios, necesitamos soltar la vida pasada para ocuparnos de la nueva. O sea, solamente una cosa podemos tener en las manos. Necesitamos soltar la vida pasada, soltar la vida anterior, para poder de veras bien agarrar o tomar, ocuparnos de la nueva vida. El andar nuevo en el Señor es exactamente lo opuesto del andar viejo de la carne. Mientras que el viejo hombre andaba en su egocentrismo y vanidad, el nuevo está centrado en Cristo y tiene propósito. El viejo hombre era insensible y desvergonzado en lo moral y espiritual, pero el nuevo es sensible a cualquier clase de pecado. Mientras el viejo hombre era depravado en su manera de pensar, el nuevo es renovado en su mente por completo. Muy bien, entonces el apóstol Pablo dice, mas ustedes, en Efesios 4:20, ustedes no aprendieron así de Cristo. Tras describir el mundo pagano, como ya dijimos, y la perversión egocéntrica, sin propósito y sin normas, que proceden y conducen a tinieblas e ignorancia espiritual, Pablo declara a los hermanos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esa no era la norma, ni el estilo de Cristo, ni el de la familia de la fe, ni tampoco del reino de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo comenzó su ministerio, predicó el arrepentimiento. En Mateo 4:17 leemos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, o sea, desde el inicio comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue también el mensaje de Juan el Bautista, quien preparaba el camino del Señor. En Mateo 3:1 y 2, Juan dice, en aquellos días, la Biblia dice, Mateo 3:1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje. Igualmente los apóstoles exhortaban a la gente a ser salvos de esa perversa generación. Así dice en Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación. O sea, salgan, ¿verdad? Salgan de ese mundo contaminado. Y pues es clásico que la sociedad tenga pues esta clase de declive de comportamiento. El llamado a la salvación, entonces, se caracteriza por la exhortación a salir del mundo contaminado por el pecado para venir a una nueva vida en el Señor.
Así que los caminos de Dios y los caminos del mundo son incompatibles, no son compatibles. El camino ancho conduce a la perdición, mientras que el camino angosto conduce a la vida. Esto nos lo decía el Señor ahí en Mateo 7, 13 y 14. Por otra parte, estamos de acuerdo en que muchas veces el cristiano resbala y cae, no negamos eso, pero la orientación determinada de su vida consiste en levantarse, sacudirse el polvo y alejarse del pecado. Si es necesario, huir del pecado. Entonces, nos enfocamos en Cristo para aprender de Él. Cuando Pablo dijo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, entonces estamos revirando, estamos recordando que es a Cristo al que tenemos que ver y nos enfocamos a Él para aprender de Él. En el Evangelio, Cristo invita a los cansados y agobiados a venir a Él. Muchos en algún momento sentimos ese cansancio, muchos en algún momento sentimos ese hastío. Nos cansamos de tanto ver, de tanta cosa, de tanta noticia tan desagradable, tan negativa. Cristo invita a los que están cansados y agobiados para que vengan a Él a descansar. Y también los invita a aprender de Él. Vea lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y versos 28 al 30. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces dice el Señor, aprended de mí. Pablo nos dijo, ustedes no han aprendido así de Cristo, para andar así sueltos, ¿verdad? Haciendo lo que les da la gana. Y Cristo nos dice, vengan a mí. Cristo nos había dicho, vengan a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una de las primeras cosas que un cristiano debería aprender es que ya no puede confiar, confiar en su propio razonamiento, ni fiarse de su propio modo, de su propia manera de hacer las cosas. La razón es que venimos muy condicionados del pasado, venimos muy condicionados de nuestra vida anterior. Si deseamos ver días buenos y evitar complicaciones en nuestra vida, sigamos las pisadas del Maestro, oigamos a Cristo Jesús, acerquémonos a Él para aprender y hallaremos descanso para nuestra alma. O sea, si queremos realmente pacificar nuestro espíritu, pacificar nuestro corazón. Hay un relato de una persona, un personaje en la Biblia, ahí en el Evangelio de Lucas, no lo busquen, lo conocemos la mayoría. Lucas 10, 39 nos dice que María escogió la mejor parte al venir a sentarse a los pies del Señor y oír su palabra. O sea, llegó Jesús, por cierto lo había invitado Marta, pero María al ver que llegó Jesús, el Maestro, ¿verdad? Se sentó a sus pies para escucharlo. Marta, su hermana, estaba afanada y turbada. ¿Qué le voy a dar al Señor? ¿Verdad? Un atolito, unos sopecitos, no sé qué le iba a dar. Pero estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. Pero el Señor Jesús se lo dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María, tu hermana, escogió la mejor parte. María se sentó a escuchar al Señor, al Maestro, ¿verdad? Entonces,
Aprendamos de Cristo, acerquémonos a Él, tengamos esa sensibilidad, esa docilidad, seamos enseñables, ¿verdad?, por el Señor, acerquémonos a Él, acerquémonos a su palabra para oírle, para entenderle. Ahora, Pablo nos dice pues que nosotros no habíamos aprendido así de Cristo, y esto nos lleva decíamos, a enfocarnos en Él. Número 2, otra cosa a la que nos lleva esto es, también dice en el verso 21, Efesios 4:21, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, como diciendo, si de veras eres un hijo de Dios, si de veras eres creyente, si de veras eres un cristiano, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, si en verdad escuchamos su llamado espiritual para salvación. Recalca el hecho de que en el momento de la conversión recibimos la rema, es una palabra hebrea, rema, o verdad encarnada en Cristo. O sea, si oímos y percibimos un llamado espiritual a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Jesús enseñó que el Espíritu Santo era quien habría de tocar nuestro espíritu y las fibras de nuestro corazón. En Juan 16, Jesús habla de eso, Juan 16:8, él dice, cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, de otra manera no entendemos. Si no es Dios, si no es el Espíritu Santo el que viene y nos alumbra y nos revela, nos da entendimiento, nos toca, olvídalo, nada ni nadie lo va a hacer. Igualmente los apóstoles decían que acudirían a Dios solo quienes fueran llamados por Dios. Ahí en Hechos 2:39 dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Desde luego que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, si no le fuere dado de arriba. Esto también lo dijo Juan el Bautista. Es Dios, o sea, si Dios no viene, hermanos, y decíamos cuando veíamos el capítulo 2 de Efesios, si no es Dios el que viene y mete su mano divina al río de cadáveres, al río de muertos, la corriente llena de cadáveres, y si no viene la gracia de Dios, si no viene la mano de Dios y nos toca y nos despierta, nos resucita, ¿verdad?, nada más lo va a hacer. El mundo está loco, el mundo está mal. Si nada puede el hombre recibir si no le fuere dado del cielo. Si fuimos por Él, dice Pablo, por el Señor enseñados. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Jesús había enviado a los apóstoles a hacer discípulos. Ahí al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28 y verso 19, Él les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. De manera que la siguiente generación de cristianos los discípulos de los apóstoles, en cierta manera eran discípulos de los apóstoles, pero en otro sentido eran discípulos de Jesús. Se habla de que la Biblia King James, la versión King James, dice que Jesús les dice, id y haced discípulos míos a todas las naciones. O sea, los apóstoles no iban a ser discípulos para ellos, sino iban a ser más discípulos para Jesús. Este punto es muy importante. Cada uno de nosotros que hemos creído, vinimos a una relación personal con Jesucristo. La vida cristiana no es una religión, sino una relación personal con el Señor. Una relación que cada uno de nosotros tiene con Dios. De manera que no somos seguidores de Jesús a través de mamá,
a través de papá, a través de mi tía, a través de mi hijo, a través de nadie más, sino directamente de Jesús. Es una relación directa, es una relación personal. Tanto nuestra relación como nuestra convicción con Jesús es personal, no es indirecta ni tiene que ver con una religión que alguien nos impuso, sino la presencia de Cristo en mí. Esto es muy importante, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, si en verdad fuisteis por Él enseñados, si realmente vinisteis a una relación directa, personal con Jesucristo. Y también dice algo más, dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Mientras los griegos, liderados por sus filósofos, buscaban la verdad, otros orientales como Buda o Confucio decían que la verdad les había sido revelada o que sus enseñanzas indicaban el camino de la verdad, respectivamente. Buda y Confucio decían cosas así. Pero Cristo, aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 6, Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Pablo, al hablar sobre la nueva vida, es específico al exigir que sea conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Ahora, esta verdad que está en Cristo Jesús es Él mismo, es Cristo mismo. Él es la verdad. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 9 y 10, vea qué hermosa palabra. Dice, refiriéndose a Jesús, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La verdad que está en Jesús es la verdad por excelencia. Por ser el creador de todas las cosas, el Señor nos conoce mejor que nadie. Cristo, mejor que nadie, sabe cómo funcionamos. Él es el espejo en el que nos vemos tal cual somos. La verdad que está en Jesús nos permite conocer mejor la verdad sobre Dios y el hombre, sobre la creación y la historia, sobre el pecado, la justicia, la gracia, la fe, la salvación, la vida, la muerte, el propósito y significado de la existencia, las relaciones, el cielo, el infierno, el juicio, la eternidad y todos los demás temas de importancia y trascendencia. Es elocuente la introducción a los hebreos, a la epístola a los hebreos, aquí en la Biblia, sobre la revelación del Hijo de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 1 y versos 1 y 2. Así comienza esta hermosa epístola. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Evangelio de Juan vimos que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y acá nos dice que el Hijo por el que nos habló Dios, el Padre, lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él conoce los mundos, Él conoce nuestras entrañas, Él sabe cómo funcionamos. Así pues, hermanos, la verdad que está en Jesús es el criterio que alguien llama cristológico, el criterio cristológico, o la verdad sobre cualquier tema. ¿Qué es este criterio cristológico? Es ¿qué dice Jesús sobre esto? ¿Qué dice Jesús sobre aquello? Sobre
cualquier tema. Ese es el criterio cristológico. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Por eso Pablo dice, si de veras habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. De otra manera estamos abanicando, así dicen en el béisbol, ¿verdad? Que no le pegas a la pelota. De otra manera estamos palpando en la oscuridad. Estamos perdidos, somos ciegos, guías de ciegos, pero Él es la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Él mismo dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a un último punto por esta ocasión que estamos llamando elementos inherentes de la salvación. Para demostrar la naturaleza transformadora de la regeneración, el apóstol Pablo procede a describir y definir las realidades inherentes de la verdad que está en Jesús y utiliza 3 infinitivos. O sea, Pablo nos está dejando una tarea, ¿verdad? Y tarea que nosotros podemos decir, esto está muy difícil, esto no se puede, o sea, podemos decir cualquier cosa. La tónica o lo que nos va a ayudar a redondear esto que vamos a compartir es decirte esto: haz lo que Dios te está diciendo y te vas a dar cuenta que en Cristo lo puedes hacer, que por esta naturaleza que Él te ha dado, por esta profesión de fe que has hecho en Cristo, lo puedes hacer. ¿Cuáles son estos 3 infinitivos que Pablo nos propone? El primero de ellos es despojaos, en el verso 22. El segundo es renovaos, en el verso 23. Y el tercero es vestíos, en el verso 24. Si son tan amables, vamos a leer ahí rápido el pasaje. Estamos en el pasaje inicial, Efesios 4. Y los versos 22, 23 y 24. Comenzamos con el 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí está la palabra, despojaos. Despojaos, es el primer infinitivo, despojaos del viejo hombre. En el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces es el otro infinitivo, renovaos. Y en el verso 24 dice el tercero, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 infinitivos: despojaos, versículo 22, renovaos, versículo 23, y vestíos en el versículo 24. Estos, a la vez, como estoy diciendo, son imperativos. Despójense, renuévense, vístanse. Son imperativos que en Cristo tenemos la capacidad de llevar a cabo en el momento que deseemos. Repito, subrayo, en Cristo. Si tú eres un creyente, si tú estás en el Señor, no, que no se puede, sí se puede, no, que no le entiendo, esa es otra cosa, pero hay que buscarle, hay que buscar la manera, pero esto es posible. La nueva naturaleza que tenemos ahora como creyentes en nuestra profesión de fe en Cristo, nos capacita, nos permite ahora cumplir con todo lo que Dios ha hecho. ¿Sabes qué, hermano? Funciona, esto funciona. Vamos con la primera, despojaos. Ya los había leído, pero ahí está nuevamente, verso 22, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El acto de la salvación, repito, el hecho de que creíste, efectúa estas respuestas en el alma del que cree. No se trata de obras humanas requeridas para merecer la salvación, no,
no estamos diciendo eso, sino de elementos inherentes de la obra divina, de la salvación. Esa es la nueva naturaleza que recibimos en nuestro interior, en nuestro espíritu. Es espiritual, pero es real. El espíritu es la esencia de nuestro ser. O sea, somos seres tripartitas, estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios, el Espíritu Santo, viene y comienza su obra en nuestro interior, en el hombre interior, en nuestro espíritu. Entonces, dijimos, elementos inherentes de la obra divina de la salvación. En contraste con la persona no regenerada, o sea, si alguien no ha creído, a ese no le pidas nada. A una oruga no le puedes decir que vuele. No lo va a hacer. No va a ser posible. Te va a escuchar, pero va a decir, pues no sé de qué me estás hablando. La persona no regenerada, que no ha creído, que de continuo resiste y rechaza a Dios y vive en la esfera del pecado que domina sobre su vida la pasada manera de vivir. Desde el inicio el creyente ha escuchado y acatado el llamado. El que ha creído, desde ahí, desde el momento que creyó, pues doblegó su corazón. Acá decimos, dobló las manitas, ¿verdad? O sea, se rindió, acató el llamado. Así que despojaos del viejo hombre, pues lo hizo desde ese momento. El significado es desprenderse o arrancar, como en el caso de prendas o de harapos, ¿verdad? Un pantalón así que ya traes todo desgastado, ¿verdad? No sé si darles este testimonio, pero yo tenía un pantalón, ¿verdad? Pues que me gustaba mucho y toda la semana y el domingo y la semana por, no sé, quizá años, ahí estaba mi pantalón, ¿verdad? Llegué a escuchar que alguien se reía de mi pantalón, pero yo me sentía a gusto y me gustaba, pero un día, gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Me llevó y vámonos y cómprate otro, ¿verdad? Y uno más y regresé y vi mi pantalón que me gustaba, que según yo me sentía a gusto, y lo vi, Dios santo, estaba muy desgastado, estaba muy feo. ¿Y qué vamos a hacer con él? Tíralo, deshazte de él, ¿verdad? Bueno, entonces el significado de desprenderse o arrancar es como en el caso de las prendas o harapos que son inservibles. La salvación es una unión espiritual con Jesucristo en su muerte y resurrección, que también puede describirse como la muerte del viejo hombre y la resurrección a una nueva vida. En Romanos 6:4 el apóstol Pablo habla del bautismo, pero la aplicación práctica es lo que estamos hablando. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, juntamente con Cristo, para muerte, por el bautismo, o sea, cuando nos bautizamos en agua simbolizamos eso, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, en el mundo espiritual, así como Cristo murió en la cruz, así como Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó, nosotros creemos en un Dios vivo, en un Cristo resucitado. Dice Dios, así también ustedes murieron, fueron sepultados y resucitaron a su nueva vida, a su salvación, a ser redimidos. Ahora, ese es el mensaje, esa es la esencia, esa es la doctrina, pero otra vez, como lo dije hace un momentito, funciona. En la realidad tú lo tomas, en la realidad tú lo crees, tú lo adoptas,
lo asumes y puedes ver en tu vida que es una realidad. El viejo hombre es la naturaleza humana antes de su conversión a Dios, que se describe como algo que está viciado conforme a los deseos engañosos, aquí en Efesios 4:22. Ese viejo hombre incrédulo no solo es corrupto, sino que se corrompe cada vez más, o sea, está viciado, porque es el instrumento que satisface los deseos engañosos y malvados de la naturaleza pecadora y está controlado por ellos. Ahí en Efesios 2:1 al 3 habíamos leído esto, vimos este pasaje antes, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El llamado del Evangelio es, pues, hermanos, a despojarnos del viejo hombre en arrepentimiento genuino del pecado, un arrepentimiento que no solo incluye el pesar por el pecado, o sea, que estemos ahí, pues sí, es que es malo, es que pequé, es que fallé, la regué, sino apartarnos radicalmente del pecado para volvernos a Dios. Déjame decirte esto: la gracia de Dios hace posible esto. O sea, actúa en el Señor, muévete en el Señor y, repito por tercera vez, funciona. O sea, sí necesitamos pues ser nutridos de la palabra, sí necesitamos ser fortalecidos, ¿verdad? Y muchas veces, no sé, como cuando alguien quiere hacer un truco que no funciona, pues es que no te sabes las palabras mágicas, ¿verdad? Y algo falla, algo te falta en la vida cristiana, algo te falta en tu vida espiritual, pero que de que funciona, funciona. Muy bien, entonces, en primer lugar, la palabra de Dios nos ha dicho: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La segunda cosa es: renovaos. Dice en el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como contraste, frente a la mente reprobada y depravada del no regenerado que habíamos visto, el cristiano es renovado de manera continua en el espíritu de su mente. Se podría leer así: y al ser renovados en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre. O sea, al ser renovados, vístanse del nuevo hombre. Eso deja claro que la renovación es la consecuencia de haberse despojado del viejo hombre. O sea, nos despojamos del viejo hombre, en automático nos estamos renovando, y es el contexto en que uno puede vestirse del nuevo hombre. Nos vestimos de esta manera del hombre espiritual que el Señor ha hecho, del hombre transformado que Dios ha hecho en nosotros. La salvación tiene que ver con la mente, que es el centro del entendimiento y las convicciones, así como de todos los motivos y acciones. Alguien explica que el espíritu, esto que dice el espíritu, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no pertenece a la esfera del intelecto o la razón humana. O sea, en este caso, esta renovación de nuestro espíritu o de nuestra mente, no estamos hablando de intelecto o de algo netamente intelectual, no, sino de la esfera de la moral, donde tiene lugar esta renovación, en lo moral, en lo espiritual. Es decir, cuando una persona se convierte a Cristo, Dios renueva su mente, dándole una capacidad espiritual y moral nueva por completo. O sea, el Señor nos sensibiliza
el Señor, vamos a decirlo así, nos humaniza, quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne para expresarlo, para tratar de entenderlo de alguna manera. Una capacidad que la mente humana más brillante y educada jamás puede alcanzar, porque el Señor nos está humanizando, vamos a decir que nos está aterrizando, nos está haciendo sensibles a las cosas. Yo he visto gente tocada así en el Señor, en nuestros mismos familiares. Vemos cuando alguien está en la carne, cuando alguien está en el yo, en ese egocentrismo. Dios santo, agárrate. Pero hemos visto cómo el Señor toca. Nosotros mismos lo hemos vivido, pero vamos, estoy pensando en que lo vemos en corto con nuestros seres amados o con otras personas que no sean familiares. Pero Dios mío, se sensibilizan de tal forma que todo les bendice. Nosotros decimos todo les ministra. Yo recuerdo a alguien muy cercano, ¿verdad? Estaba tocado por el Señor y por allá a lo lejos ladraba un perro, ¿verdad? Y decía, ay, es un perro, es un perrito, es la creación del Señor. O sea, todo lo llevamos al Señor, todo lo llevamos a lo espiritual. Somos sensibilizados. Decimos que esta es una capacidad moral y espiritual que la mente humana más brillante y educada jamás puede alcanzar. Muy bien, esta renovación se recibe, pero a la vez se desarrolla en el transcurso de la vida del creyente a medida que obedece la voluntad de Dios y su palabra. Voy a repetir esto. Esta renovación se recibe, se la recibimos cuando creemos, pero a la vez se desarrolla en el transcurso de la vida del creyente, a medida que obedece la voluntad de Dios y su palabra. La predicación pasada leíamos un pasaje, ahorita nada más me recuerdo algo rápido, en Romanos 12, 1 y 2, donde decía, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, es algo que se recibe al inicio, pero a la vez también es algo que se desarrolla, es algo que crece. Este proceso es obra continua del Espíritu Santo. También leímos Tito 3:5, ¿verdad? En la predicación pasada, dice que somos renovados por la renovación del Espíritu Santo, Tito 3:5. Nuestros recursos son, hermanos, para todo esto, ya lo hemos venido diciendo, lo sabemos, la palabra de Dios y la oración. Y es a través de estos medios que maduramos la mente de Cristo en nosotros. La mente de Cristo que ya recibimos, pero que dijimos también la vamos desarrollando. Y por medio de esa mente desarrollamos y activamos la vida en el Señor. Muy bien, renovaos, despojaos, renovaos, y vamos al tercer imperativo, vestíos. Dice ahí en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Renovar el espíritu de nuestra mente, o sea, esto que Dios hace, dijimos, que nos moraliza, que nos sensibiliza, trae como consecuencia el vestirnos del nuevo hombre, que es la nueva creación, aquel hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo acabamos de ver aquí en Efesios 4:24. El hombre que había permanecido ignorante en las tinieblas, endurecido, insensible, esclavo de impurezas, engañado por los deseos de la carne, ahora es iluminado, enseñado en la verdad, es sensible al pecado, puro en todos los aspectos de su vida y generoso
Renovado significa enteramente nuevo. Hechos nuevamente a la imagen y semejanza de Dios. ¿Escuchó lo que estamos diciendo? Hechos nuevamente a la imagen y semejanza de Dios, la que se había perdido en el Edén, cuando la naturaleza del hombre se alteró. Esta es restaurada de una manera milagrosa y gloriosa cuando creemos. Nuevamente la imagen de Dios, la imagen y semejanza con la que fuimos originalmente creados, se recupera. Esta es la redención, esta es la salvación. Existen lugares donde ayudan a indigentes, a vagabundos, y cuentan con cuartos de aseo personal. Esas personas que no se han bañado por mucho tiempo se deshacen de toda su vieja vestimenta y son bañados y desinfectados de pies a cabeza. Yo diría que hasta desparasitados, ¿verdad? Su ropa vieja, inservible e irrecuperable, es quemada, y a esas personas se les da ropa nueva, limpia, porque al hombre limpio hay que darle ropa limpia. Eso es lo que Dios hace con nosotros en la regeneración. En la salvación no solo se nos da un baño superficial, sino una naturaleza totalmente nueva, por lo que la necesidad continua de la vida cristiana es seguir siempre desechando y quemando los residuos de la vieja vestimenta del pecado. Eso está muy gastado. Esas novedades, ¿verdad?, de pecado, decían otra vez, alguien decía, la nueva moralidad es la antigua inmoralidad. Esas cosas ni son nuevas. Todos los imperios, todos los grandes imperios que tarde o temprano se cansaron por siglos de pecar y de enredarse en tantas maldades, tarde o temprano, ¿verdad? O sea, ya tronaron. Y las sociedades actuales es lo mismo, es lo que están haciendo, es pura degradación, o sea, puro desgaste. ¿Qué fruto teníamos, dice Pablo, de todas aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? A ver, ¿qué es lo que nos queda de todo eso? Más que decir, no sirvo para nada. Mucha gente dice, no, pues yo mejor me suicido. Qué padre, ¿no? Vamos a avanzar. Dice finalmente aquí nuestro pasaje, en la justicia y santidad de la verdad. La justicia se refiere al trato con nuestros semejantes y refleja la segunda tabla de la ley. Recordemos que los mandamientos fueron recibidos en 2 tablas. Entonces la justicia tiene que ver con el trato a nuestros semejantes y está hablando de los últimos 6 mandamientos, o sea, el trato con nuestros semejantes. No hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. Entonces, la segunda tabla de la ley. La santidad se relaciona con Dios y refleja la primera tabla, en Hechos 20, del 3 al 11. Ahí, la primera que dijimos, la justicia, nuestras relaciones con los semejantes son nuestras relaciones horizontales. Y la santidad tiene que ver con nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios. El creyente posee una nueva naturaleza, una identidad nueva como hijo de Dios. Este es el yo más verdadero del creyente. Y es increíble, es maravilloso, pues ahí en nuestro caminar cristiano, ahí metidos, comprometidos, consagrados a Dios, llegar a este punto. Pablo lo decía, él decía en 2 Corintios, no lo busquen ahora, él decía, conozco a un hombre en Cristo.
Y él está hablando de sí mismo, de él mismo. Dice que en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Pablo en algún momento llegó a vivir esto. Este yo más verdadero del creyente. En lo personal yo recuerdo un momento en mi vida, ¿verdad? No estaba así en el tercer cielo como Pablo, pero recuerdo ese hombre nuevo, ¿verdad? Que estaba consagrado al Señor y que en algún momento pude sentir esto, palpar esto en mí mismo en algún momento. Desafortunadamente no estamos así siempre, no pasamos así la vida siempre, pero he llegado a sentir en algún momento esto. Ahora, este hombre, diríamos, espiritual, es tan justo y tan santo que Pablo rehúsa admitir que el pecado provenga de esa nueva creación en la imagen de Dios. Tanto que en Romanos capítulo 6, versos 11 y 12, el apóstol escribió esto: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ustedes, hermanos, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego en el verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando Pablo dice esto, así que también vosotros consideraos, hay un autor, Watchman Nee, que conocemos bastante, él explica esto de considerar. Él dice que esta es una palabra que tiene que ver con aritmética, y que la aritmética son números, es de las conocidas como ciencias exactas. O sea, hay ciencias o artes que no son exactos. O sea, puede llevar una pintura o no, u otra, o más bajito el tono, o X, ¿verdad? Según la luz que le quieras dar o lo que sea. Pero cuando hablamos de ciencias exactas es que 2 más 2 son 4 y cosas así. 50 y 50 son 100. Entonces, cuando Pablo dice consideraos, aquí la expresión tiene que ver con el hecho de que si yo tengo 100 billetes de 500 pesos en mi bolsa, eso es lo que considero. O sea, eso es con lo que cuento. Esto quiere decir que es real. Pablo nos dice: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ustedes, otra vez, como creyentes, como hijos de Dios, considérenlo así, tómenlo así, y va. Y por cuarta, quinta vez digo en esta ocasión, funciona. Es una realidad. En el verso 13, aquí mismo, Romanos 6, 13, después de que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ahora nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentaos, o sea, no presenten sus miembros al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la manera en que nos vestimos del nuevo hombre, que nos despojamos, que nos renovamos y que nos vestimos del viejo hombre. Por eso estos imperativos. Terminamos, mis hermanos, por ahora diciendo que, ya lo repetí mucho en esta ocasión, los numerosos requerimientos y encargos del Nuevo Testamento a los creyentes para que vivamos como las nuevas criaturas que ya somos en Cristo son a causa precisamente
nuestra nueva vida y la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Esa es la base, ese es el fundamento. Decíamos en un ejemplo tan simple, le dices a la oruga, vuela, remonta el vuelo. La oruga se nos queda viendo y no puedo hacer eso, o sea, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me pides eso? Pero si tú le das la oportunidad de que se meta o haga su capullo, de que se caliente ahí y sufra una transformación, una metamorfosis, llega el momento en que tiene esas alas con esos colores maravillosos y ahora ni siquiera vas a tener necesidad de decirle vuela. Si tú vienes y le dices vuela, va a decir claro que vuelo, por supuesto. Pero aunque no se lo digas, lo hace. Y lo hace porque ahora tiene esa capacidad, lo puede hacer. Esto es lo que sucede ahora en Cristo. La vida cristiana no es de negativas, no es de prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello. No. La vida cristiana, y lo estamos diciendo ahora y subrayando, es enfócate en Cristo. Mira a Cristo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Acércate al Maestro, aprende de Él. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La vida en Cristo es la vida más llena de propósito y significado que pueda existir. El cristiano dispuesto, obediente y fiel, es aquel por quien Cristo piensa, o sea, Cristo piensa a través de él, actúa, ama, siente, sirve y vive en todo sentido. Es el cristiano que puede decir, como Pablo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Oremos. Bendito Padre Celestial, te amamos, te bendecimos, te adoramos. Oh Dios, tú dijiste al ver a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Nunca se escuchó tu voz, Padre Santo, hacia ningún gran hombre tuyo, hacia ningún gran profeta, ni antes ni después de Cristo. Nunca dijiste algo semejante, más que en relación a Él, más que enfocado pensando en Él. Y Padre, te bendecimos porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre ha venido a nuestra vida. Gracias que hemos creído. Si en esta hora alguien de los que escuchan no ha creído, no ha hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, yo le invito, quiero hacer una oración que repitas después de mí, en la que tú invites a Jesús a venir a tu vida, a venir a tu corazón, para que Él cambie tu vida, para que Él te transforme. Dile así: Padre Santo, te bendigo y te doy gracias. Señor, te necesito. Te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. Gracias, Cristo, que moriste por mí. Gracias que tomaste mi lugar en la cruz, que pagaste lo que yo merecía para darme esperanza, para darme salvación. Señor, dame la esperanza de la salvación y de la vida eterna en esta hora. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y dame esa nueva naturaleza de la que se está hablando. Te doy gracias y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, busca llenarte. Si tú ya conoces al Señor,
de hace tiempo, es lo mismo. O sea, tenemos que agarrar decimos coloquialmente, la punta al hilo, ¿verdad? Este entendimiento para que todo esto que estamos hablando no sea un montón de palabras, sino una hermosa, hermosa realidad en nuestra vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Dios les guarde. Amén.